Hoy te voy a llevar a conocer un lugar donde se rinde homenaje a los verdaderos superhéroes, a esos que sí te encuentras en la calle, en el metro, en el camión, en el restaurante, en algún paseo familiar, de esos héroes que andan por muchos lados y que son héroes anónimos hasta que no se presenta una verdadera emergencia, y me estoy refiriendo a los bomberos. Así es, mis muy queridísimos amigos, realmente los bomberos, híjole, yo no sé tú qué edad tengas, pero a mí me tocó que cuando tú eras chavito, pues como que una de las cosas que siempre estaban en tu mente y te preguntaban qué es lo que tú quieres ser de grande, una de las respuestas inmediatas era yo quiero ser bombero. Incluso hay una canción muy bonita que evidentemente y por obvias razones de copyright no se las puedo poner, pero es de, si no me recuerdo, de Alberto Cortés, sí es de Alberto Cortés, que se llama Yo quiero ser bombero. Entonces miren, realmente el cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, y yo creo que de muchísimos lugares del mundo, es de los más como queridos, de los más apapachados, porque sin duda alguna son personas que se la rifan de verdad, que arriesgan su vida para salvar tu vida, para salvar mi vida. Y fíjense que bueno, esto te quiero hacer un paréntesis, lo estoy grabando en el 2025 y acaban de abrir un museo, el primer museo de bomberos de la Ciudad de México, y se encuentra en la zona de Tacubaya. Así es que pues vamos para allá, mis muy queridos amigos. Te quiero decir que ahorita estoy a unos pasos de lo que es el Metro Auditorio. Voy a tomar la línea 7 del metro para bajarme 2 estaciones adelante, que es la estación Tacubaya de la línea 7 del metro, y ahí muy cerca se encuentra el Museo del Bombero de la Ciudad de México, el primer museo de bomberos de la Ciudad de México. Así es que pues vamos para allá, y por ahí ya te voy platicando datos interesantes, al final te voy a dar los horarios, en fin, todos los datos que tú requieres saber para visitar este lugar que promete ser de verdad increíble. Oye, pero antes que nada y antes de partir, permíteme presentarme. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista especializado en viajes y este es mi México Mágico. Así es que vámonos para allá. Bueno, pues ya salimos del metro Tacubaya, mis queridos amigos, que es este de aquí, y ahora vamos a caminar por esta calle hacia lo que es la Avenida Revolución. Bueno, mira, ya atravesamos ahorita lo que es Avenida Revolución. Esa es la Alameda de Tacubaya y exactamente enfrente se encuentra la calle de José María Vigil. Vamos a caminar por toda la calle de José María Vigil y mira, incluso por allá estoy viendo estacionado un coche de bomberos, lo cual me indica que pues ya estamos llegando a este lugar. Pues ya estoy en el interior, mis queridísimos amigos, de este museo que de verdad está increíble. Te quiero confesar algo. Leslie, que es pues una bombero, nos dio ya un recorrido, nos hizo una explicación muy bonita de todo cuanto podemos encontrar aquí, y es de verdad interesante. Aunque es un museo, voy a entrecomillar pequeño, porque es pequeño en cuanto a infraestructura, pero es enorme en cuanto a lo que se siente, a lo que se percibe y a lo que representa para el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México, para los ciudadanos y para los que sabemos que siempre hay alguien ahí, un ángel de la guarda, un héroe, un verdadero héroe que está pues al pendiente de todas estas situaciones, de todos los siniestros que ocurren. Pero mira, vamos a empezar este recorrido, y este coche es un coche de verdad hermoso, que es con lo primero que te vas a encontrar. Y este es un coche del año de 1918, es una autobomba con motor de 70 caballos de fuerza. Además es uno de los coches que han recuperado, me gusta mucho el letrero que dice, mira, Cuerpo de Bomberos México, Distrito Federal. Sabemos que hoy se llama Ciudad de México, CDMX, para los que son más chavos. Pero mira, realmente el coche está en unas condiciones increíbles, digo, fue restaurado, pero quiero que chequen el detalle en los pedales, en el volante, la campana y con su cordel que venían tirando, todo lo que es la parte de las mangueras, los escudos. Pero mira, qué bonito quedó realmente, está súper bien restaurado. Aquí, por ejemplo, pues los viejos quinqués, las mangueras, un coche de verdad hermoso en cada uno de sus detalles. Tenemos este otro coche, que este es del año de 1901. Y este vehículo, mis queridos amigos, es de origen europeo. Y es de motor monocilíndrico. Este cochito era de un solo cilindro. Y aquí, mis queridos amigos, es donde viajaba el jefazo, el número 1, el jefe de bomberos. Es el que viajaba en esta unidad
Recordemos que nos estaban dando la explicación que pues obviamente el comandante suele encabezar el convoy cuando sale en algún tipo de emergencia, es la avanzada, o sea, llega primero el jefe como avanzada para darse un poco cuenta de la situación, de qué es lo que se requiere, de qué es lo que se necesita, y pues aquí salía el jefe de bomberos como avanzada en este vehículo, que está muy muy bonito. Vean ustedes todos los detalles que son increíbles de verdad, los pedales, la palanca, porque pues obviamente no tenía volante, entonces miren, chequen ustedes aquí con la palanquita, es como se movían las ruedas, y este es otro de los vehículos. Aquí nos va a recibir este letrero que dice Estación de Bomberos Tacubaya DF, y se inauguró este edificio el 5 de julio de 1935, que tiene una historia bien interesante que ahorita se las cuento, ¿no? Se remodela y se reinaugura esta estación el 7 de septiembre del 2024, que es cuando abre este museo. Este es otro coche que es un vehículo insignia, es un automóvil sedán marca Buick, y este es del año de 1917, con 2 puertas, accesorios de operación, campana, luces rojas destellantes, sirena costera, y se utilizaba para la atención y coordinación de los servicios de emergencia. Muy bonito también la recuperación de este vehículo. Vean la palanca de velocidades, el volante, y bueno, pues ahí su freno de mano, entonces bueno, pues sus asientos y todo. Es más, incluso ve, aquí dice jefe, ¿no? O sea, aquí se trasladaba de avanzada el jefe. Este también es muy bonito, mis queridos amigos, y esto pues es una escala de mano. Este es del año de 1872. ¿Qué escala? O sea, ¿por qué escala? Es una escalera, pero nos explicaban que la escalera pues es fija, entonces en el idioma de los bomberos a este tipo de, que nosotros, que tú y yo, que los normales de a pie conoceríamos como escalera, pues aquí se les conoce como escala, porque precisamente pues es portátil. Una escalera es fija, una escala como estas pues es algo más portátil, y esta pues es una escala de mano, como te decía, del año de 1872, y vean ustedes el tamaño tan enorme. Digo, aquí venía, pues aquí venían los bomberos que la venían conduciendo, y esto pues era tirado por caballos. De hecho, varios de los vehículos que les voy a mostrar ahorita pues eran tirados por caballos, pero vean las ruedas de aquel entonces, pues ruedas así tipo carreta. El mecanismo, ¿no? O sea, el mecanismo de cómo se bajaba la escala. Vean las cuerdas, o sea, todo esto es impresionante porque es pues original, obviamente. Esta es una bomba, era una bomba, y se le conocía como polvorín 1. Ahorita te digo por qué polvorín, pero mira, un bombero se subía de cada lado y tenían que aplicar mucha fuerza para bombear uno de un lado y otro del otro lado, y poder bombear el agua para que llegara a las mangueras. ¿Por qué se llamaba polvorín, mis queridos amigos? Bueno, pues porque era guardado donde estaba el polvorín. Recordemos que cuando surgen los bomberos pues eran como parte del Ejército Nacional, entonces donde guardaban los polvorines pues ahí se guardaba esta bomba, y es por eso que este vehículo se le conoce como el polvorín 1. Y de hecho por aquí tenemos el polvorín 2 que está por allá adelante, si no me recuerdo es este polvorín 2. Este es del año de 1863, y también es una bomba manual de bronce de 2 pistones, que también era operada por 2 bomberos, montada en carreta de metal y madera, con carrete para manguera, cajuela de madera para herramientas, y este era tirado por acemilas. La verdad yo desconocía ese término. Acemilas pues son caballos, o sea, muchos de estos vehículos como este, por ejemplo, pues y la escala que les enseñé hace rato, pues eran tirados por caballos. Y este pues es una bomba mina, una bomba con caldera metálica de vapor, imagínate, o sea, esta ya era así como que, digo, para la época, desde luego, pues imagínate, esto pues era de vapor, el tipo de llantas también como tipo carreta, el logotipo de los bomberos. Me espanté, no sé qué es esa alarmita, pero bueno. Es que recordemos que todavía estamos, que aquí todavía pues es una estación de bomberos, o sea, todavía aquí pues incluso vean, ahí están los coches de bomberos. Entonces pues yo no sé si esto era una alarma por alguna emergencia, pero sí espanta. Bueno, vamos a seguir con el recorrido. Y esta, por ejemplo, pues también es otra bomba, que es la Tulyehualco, un vehículo utilizado para la atención a emergencias en control y extinción de incendios, fugas de gas, explosiones, choques y volcaduras, cortocircuitos. ¿Sabes una cosa que a mí sí me ha dejado de verdad impresionado? Es el estado de conservación que tienen estos vehículos. O sea, realmente
es impresionante cómo al paso de los años y sobre todo, ¿sabes qué? Que pues no estamos hablando de un vehículo de colección, de un vehículo deportivo, de un vehículo de uso para la familia. Estamos hablando de un vehículo que estuvo expuesto pues a emergencias, a incendios, a rápido, a lo mejor una que otra volcadura y a muchas cosas. Entonces la verdad es que para el tipo de cosas que se usaban en este tipo de vehículos, pues mis respetos porque están de verdad muy pero muy bien conservados. Y ahora fíjense que vamos aquí a entrar a otra sala que me parece también muy bonita, muy interesante, porque aquí lo que podemos apreciar, y perdón, se va a escuchar un poquito de eco, pues son distintos documentos, algunas bitácoras, muchas fotografías, que eso es algo de lo que me gustó de verdad mucho de este museo. Yo disfruto mucho, no sé tú, pero las fotografías antiguas y el hecho de llegar a un museo, a un lugar donde está perfectamente bien documentado. Me decía Leslie, que es la chica que me dio el recorrido, que es un museo chiquito. Y yo creo que un museo no debe medirse, o un lugar en general, por el tamaño, sino por todo lo que hay, por todo lo que representa. Y esta me parece muy interesante, mira, porque esta antorcha es una antorcha conmemorativa del año, imagínate, de 1922 y se usaba para la incineración de banderas. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos que un lábaro patrio y una bandera no se puede tirar a la basura. Realmente se tiene que hacer una ceremonia de incineración de la bandera. Entonces, bueno, pues esta antorcha precisamente se utilizaba para esos fines. Y miren lo que les decía, cómo hay de verdad tantas y tantas fotografías. De hecho, lo que me gusta es que muchos de los unidades que están allá afuera, pues las van a poder ver en funcionamiento real, por ejemplo, en todas estas fotografías. Si ven, fotografías muy antiguas, por ejemplo, algunas que estamos viendo son de 1870, son de 1940, esta por ejemplo que es de 1930, y vean, o sea, todas el tipo de vehículos, las calles de el México de ayer, de la Ciudad de México de ayer, algunos diarios. Y para los más peques está muy padre esta sala porque cuando se hacen así como recorridos infantiles, cuando vienen de las escuelas, entonces tienen como esta sala pues muy interactiva para los chiquitos, para los niños, donde pues pueden llevar a cabo distintas actividades, vemos algunos libros, cochitos de bomberos y demás, pero mira, todo, me encanta la ambientación del lugar porque por ejemplo este está muy padre, este es el uniforme que se utiliza actualmente, que utilizan aquí actualmente los bomberos de la Ciudad de México. Imagínate cuánto pesa este uniforme con todo y el tanque, el equipo de oxígeno, claro, lleno, pues pesa nada más y nada menos que 16 kilogramos en promedio. Entonces mira, aquí te viene una explicación del equipo que utilizan, reitero, hoy día los bomberos, lo que es la lámpara, la monja, el traje, guantes, arnés, botas, casco, equipo de respiración autónoma y bueno, pues todo eso realmente es bien pesado. Y mira, esta foto también está muy bonita porque esta es una fotografía actual. Este es cómo se utiliza hoy el equipo. Este es el equipo tan moderno que utilizan hoy que utiliza hoy el heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Y esta pues es una cocina porque recordemos que estamos en un edificio donde pues todavía sigue funcionando como estación de bomberos, pero pues esta era la cocina donde hay bomberos que son cocineros específicamente que vienen a brindar sus servicios en la parte de la cocina. Y aquí podemos ver incluso una fotografía precisamente, que es lo que te digo, me encanta que todo está bien ilustrado, ¿no? Bomberos haciendo pan y este es del año de 1955. Y fíjate que, mira, aquí por ejemplo todo lo que es estas ollitas y todo de peltre con los logotipos del heroico Cuerpo de Bomberos, ya ahora pues de la Ciudad de México. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es la foto de Huicho. Mira, Huicho era un gato bombero hasta el año 2023 y me gusta mucho el pie de foto que le ponen aquí al buen Huicho en memoria de un gran amigo, compañero, quien nos enseñó que no existen barreras, que los héroes son capaces de ayudar sin importar el género o raza. El amor es sincero e incondicional. Gracias por tus enseñanzas, por tu amor puro e incondicional. Y pues ahí está la foto de Huicho. Ya lamentablemente falleció, dicen, nos estaban platicando que pues murió dormidito, ya murió seguramente
Huicho ya era un gatito mayor, ya era un gatito adulto y pues murió. Quiero hacer una pausita para comentarte algo. Si te diste cuenta ahorita que venía yo en el sistema de transporte colectivo Metro, pues hay redes Wi-Fi abiertas, como en muchos lugares de la Ciudad de México. Además, desde luego, pues en aeropuertos, en terminales de autobuses, en hoteles. Y eso está muy padre porque pues evidentemente ahorras datos. Pero nunca falta el negrito en el arroz. Esto suele ser peligroso porque pues al ser una red Wi-Fi abierta, incluso muchas te advierten y te dicen que tengas cuidado, que tengas precaución porque pues no son redes seguras y pues ya sabes, algún hacker puede entrar a tu dispositivo y eso es realmente peligrosísimo porque a poco no, en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora pues traes prácticamente tu vida entera, tus bancos, tus cuentas y demás. Pero yo tengo una solución: usar una VPN, y en mi caso uso la mejor del mercado que se llama NordVPN. ¿Por qué es la mejor del mercado? Mira, es muy rápida, te puedes conectar hasta en 10 dispositivos distintos, te puedes conectar a distintos servidores del mundo. Te vas a preguntar, bueno, y si estoy en México, ¿para qué me quiero conectar a otro servidor del mundo? No sé, Estados Unidos, España. Ah, bueno, porque si a ti como a mí te encanta ver series y películas en plataformas como, no sé, Netflix, Amazon, Max, bueno, pues realmente el catálogo a veces es limitado, pero si tú te conectas a un servidor de España, Estados Unidos o de cualquier país del mundo, pues accedes a otro tipo de contenidos y tu catálogo de entretenimiento va a aumentar, y la verdad eso a mí me tiene más que feliz y más que encantado. Además, desde luego, pues de la seguridad de tus dispositivos. Pero no me lo creas a mí, mira, te estoy compartiendo un enlace aquí abajo en la caja de descripción con un descuentazo para que tú también uses NordVPN. No lo creo, pero en caso de que no te llegue a gustar, no te preocupes porque te regresan íntegramente tu dinero. Oye, pues vamos a seguir disfrutando del Museo de Bomberos de la Ciudad de México. Todas estas fotografías pues son de los bomberos en acción. Mira, restos de la Cámara de Diputados después de un incendio, y esto fue en el año de 1909. Ahí hay una fotografía de Venustiano Carranza, ahí con el heroico cuerpo de bomberos, de todas las prácticas que hacían en distintos lugares. Y me gusta mucho porque es precisamente como un homenaje a todos los jefes de bomberos que han pasado a lo largo del tiempo desde su creación, iniciando con Leonardo del Fargo, comandante que se dio de alta el 1 de julio de, imagínate, 1889, y su baja fue en 1897. Y así vamos pasando por todos: Agustín Pérez, Isidro Solache, Jesús Blanquel, Antonio Pimentel, Artemio Venegas, Evodio Alarcón, Juan Gómez Coronel, Benito Pérez González, Ignacio Ponce de León, Alejandro Aguilar López, el jefe Vulcano, hasta llegar al actual jefe de bomberos de la Ciudad de México, que es el primer superintendente, el licenciado Juan Manuel Pérez Cova, que es el director general del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, y se dio de alta el 5 de diciembre del 2018, y hasta la actualidad, en el momento que estoy grabando pues este video, sigue siendo el mero, el jefazo de bomberos de aquí de la Ciudad de México. Estas fotos me gustan mucho, mis queridos amigos, porque es la antigua estación de bomberos de la Ciudad de México, que hoy está convertida en el Museo de Arte Popular, que está ahí en el centro histórico de la Ciudad de México. Vean ustedes, si tú pasas todavía por esta calle del centro histórico, que es Avenida Independencia, entonces tú pasas por aquí y todavía puedes ver esta fachada que está todavía íntegra. A ver si por acá les dejo alguna imagen, si es posible. Incluso en esta estación de bomberos fue donde se filmó la película de Mario Moreno Cantinflas, muy famosa, El Bombero Atómico, precisamente una película en la cual él le hace un homenaje al heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Mis queridos amigos, es algo bien interesante, y se trata del incendio de La Sirena. Es algo, híjole, que de verdad conmueve, de verdad que mueve muchas fibras. Hijo, a ver, te lo platico. Mira, resulta que es algo bien significativo para los bomberos de aquí de la Ciudad de México, porque en este incendio fallecieron muchos de los bomberos, y era una tlapalería
llamada La Sirena, que se encontraba en 16 de septiembre en el centro histórico de la Ciudad de México y donde lamentablemente pues 11 bomberos perdieron la vida. Y es que imagínense, con todo y el comandante, imagínense, entraron los bomberos a apagar el incendio y toda la estructura se colapsó, se vino abajo y lamentablemente pues todos los bomberos que se encontraban adentro perdieron la vida. Y en esta otra foto vemos el cortejo fúnebre de los bomberos muertos en el incendio de la tlapalería La Sirena. Esto ocurrió en noviembre de 1948. Aquí vemos otra fotografía de ese incendio y pues ahí perdió la vida, como les decía, venía al frente de todos ellos, venía el teniente coronel José Saavedra del Razo. 1948, este es un retrato de él y algo que impresiona y que impacta muchísimo, mis queridos amigos, es que aquí observamos su casco. Este es el casco que tenía en su cabeza, es el casco que tenía en 1948 el teniente coronel José Saavedra del Razo, quien murió en cumplimiento de su deber. Vean, y quiero que vean que, no sé si se alcanza a apreciar muy bien en la cámara, pero cómo quedó destrozado, quedó el casco total y absolutamente aplastado por ese colapso tan impresionante, donde pues lamentablemente tanto el teniente coronel José Saavedra como muchos de sus elementos perdieron la vida en este trágico accidente. Aquí observamos otra fotografía de este cortejo fúnebre que está afuera precisamente de lo que era la estación de bomberos de la Ciudad de México. Y aquí tenemos pues una fotografía de todas las personas que lamentablemente perdieron la vida en ese incendio, en ese lugar y en ese momento. Y creo que coincidimos, Leslie y yo, la chica que me hizo el recorrido, que se siente algo, o sea, de verdad se te pone la carne de gallina cuando pasas y ves el casco cómo quedó y ves su fotografía y ves el incendio y ves todo lo que es el cortejo fúnebre y ves la fachada de La Sirena. De verdad que te conmueve muchísimo, porque ahí es donde te percatas que todos estos hombres entregan de verdad su vida. Y bueno, pues otros incendios también que han ocurrido en la Ciudad de México, que han sido, híjole, como muy sonados, ¿no? Por ejemplo, este que recuerdo, que es el de la Cineteca Nacional, un incendio también en la Central Camionera del Norte en 1984. Desde luego, pues el sismo del 19 de septiembre de 1985, cosas así bien duras que ocurrieron, por ejemplo, pues lo que es San Juanico, San Juan Ixhuactepec, allá en Tlalnepantla, también uno de los incendios que es una gasera. Y algo que me gustó mucho también es esta parte, porque precisamente aquí es donde se destaca ya la presencia de mujeres en la parte operativa del cuerpo de bomberos, porque pues hace mucho tiempo pues las mujeres nada más estaban en lo que era la parte administrativa, pero de un tiempo para acá, no sabemos la fecha exacta, pero de un tiempo para acá, pues las mujeres ya se integran también precisamente a la parte operativa de los bomberos. Hoy vas a ver a las mujeres ya con su uniforme, con su manguera y también desde luego pues arriesgando su vida para salvar la tuya, para salvar la nuestra, para salvar la de todas las personas que de una u otra forma pues se encuentran en alguna situación donde se requiere la ayuda, las manos de todos ellos. Y esa parte también me gusta y me emociona mucho, mis queridos amigos, porque son varios objetos que fueron rescatados a lo largo de los años. Y vean, por ejemplo, pues este teléfono de pared súper antiguo, imagínate, este es del año de 1900, o sea, ahí te va el dato, ¿no? Para que veas cuántos años tiene este teléfono. Mira, hay algunas fotografías de los bomberos con pues, los teléfonos de aquel entonces, ¿no? Una cafetera, por ejemplo. Incluso, por ejemplo, me llamó mucho la atención, ve el tablero de ajedrez, ¿no? Este es de 1955. Y bueno, pues aquí también está muy interesante porque vienen varios de los trajes que se utilizaron a lo largo de distintas épocas. Entonces, por ejemplo, se usaban ese tipo de trajes. Y fíjate, también me gusta mucho porque esto perteneció al segundo jefe del cuerpo, José Saavedra del Razo, el coronel, que fue el que falleció en este incendio de La Sirena. Y tenemos aquí, por ejemplo, lo que es su sable, tenemos lo que es su uniforme también. Y pues está aquí al frente de todos estos uniformes que podemos observar de distintas épocas. Como te digo, vea, llama como mucho la atención, ¿no? Porque pues parece como un traje espacial más bien, pero mira, ahí viene incluso una fotografía
de cómo era que se utilizaba este traje de bomberos, hasta llegar pues al traje más actual. Ya es un traje como más pro, vamos a decirlo así, más nice, que este es el traje que utilizan actualmente en el heroico cuerpo de bomberos de la Ciudad de México. Este es otro de los trajes que fue donado, porque mira, este es del bombero Pedro Sánchez López y este es de 1989, que fue lamentablemente un bombero caído en el cumplimiento de su deber, junto con Víctor Manuel Contreras de la Ciudad de México, compañeros del mismo municipio, durante un incendio ocurrido en un depósito de cartón que se ubicaba en Ecatepec, Estado de México, y pues este era su uniforme, ese era él, y de esta manera se donó el uniforme con el cual falleció uno de los tantos y tantos héroes del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Y todos estos cascos, mis queridos amigos, también son muy bonitos, porque te los presentan así en vitrina. Y mira, por ejemplo, pues es un casco romano del año de 1965. Este también tiene un significado bien especial, y es de los que te decía que se siente como una vibra muy particular. Este es del año de 1966 y perteneció al capitán segundo Óscar López Trujillo, quien falleció en cumplimiento de su deber. Y vean cómo, esto es lo que realmente impacta mucho. O sea, vean, imagínate cómo quedó el casco, así quedó de deteriorado el casco de este bombero, de este capitán segundo, que perdió la vida en un incendio en 1966. Entonces, pues observamos su foto, observamos su casco, y bueno, pues híjole, esto es lo que te digo, que sí se siente algo muy espectacular. Tienes que vivirlo. O sea, no te quiero decir, no es algo así que espante, no es algo que digas, uy, como que se siente la presencia de alguien, sino es esa vibra de decir, estos son los verdaderos héroes, estas son las personas que realmente entregan su vida, estos son los superhéroes, o sea, superhéroes. No hay otro calificativo que yo le pudiera dar. No lo sé tú. ¿Tú qué piensas del Cuerpo de Bomberos? Ya sabes, compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Y mira, este es otro casco del año de 1905. De hecho, este es el casco de gala que todavía se sigue utilizando aquí en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Un casco muy bonito, mira, un casco así, color plateado con el frente dorado, y dice Bomberos México. Pues otro casco romano del año de 1965, también muy bonito. Pues evidentemente pues era un casco de gala, ¿no? También del año de 1905, porque pues imagínate entrar al incendio pues con una pluma, pues ni al caso, ¿no? Entonces también era como un casco de gala. Y también tenemos este casco, que es del año de 1877 a 1911. Es un casco tipo inglés, pero ve como que la estructura, ¿no? Realmente es muy interesante. Algo que se me fue pasarte el dato en esta parte, que aquí emociona mucho esta parte, porque son los bomberos caídos en cumplimiento de su deber. Y bueno, esto no está actualizado todavía. Esto es desde el año de 1914, que es el primer bombero caído, o al menos que se tenga el registro, y está hasta el año del 2018. Entonces, bueno, todos estos bomberos, son 94 que se encuentran en este panel, pero hasta el 2018, porque de hecho nos estaba contando Leslie que pues lamentablemente apenas un compañero en Coajimalpa perdió la vida, un compañero bombero que pues también lamentablemente falleció. Entonces todavía de esa época para acá pues como que sí le falta un poquito de actualización a toda esta lista. Y ahora vamos a salir por esta parte, mientras vamos a llegar a algo que está bien interesante. Oye, pero antes que nada te quiero decir algo, te quiero platicar algo. Digo, sé que realmente me encuentro muy emocionado porque, híjole, lo que te decía, se percibe algo bien interesante. El mismo edificio tiene una historia bien interesante que te voy a contar en un momentito más. Pero antes te quiero comentar algo. Fíjate que descubrir este tipo de lugares a mí me gusta muchísimo, y me gusta mucho presentártelos en este canal de YouTube. A veces me encanta también, desde luego, pues no nada más estar en la Ciudad de México, sino salir un poquito a la parte de pueblos mágicos, a lagunas, a lagos.
pero a veces no es tan difícil llegar a estos sitios, sobre todo si no tienes coche, o a lo mejor sí tienes coche, pero sabes que como que no tengo ganas de manejar, como que quiero que me lleven, me traigan algo por el estilo, y personalmente he encontrado una magnífica forma de viajar a distintos lugares y conocer muchos rincones de mi México mágico, y es hacerlo con mis queridos y buenos amigos de Espíritu Aventurero. Me encanta viajar con ellos porque tienen muchísimos destinos a muy buenos precios, el trato que te dan es increíble, te recogen en distintos puntos de la Ciudad de México, te regresan al mismo punto, a bordo de sus unidades te van contando cosas bien interesantes, te van dando muchos tips para que tu viaje sea inolvidable, ya sabes dónde comer, qué descubrir, qué hacer y demás. Pero no me lo creas a mí, vívelo tú mismo, y por eso te estoy dejando varios enlaces aquí abajo en la caja de descripción. Si tú adquieres alguno de esos enlaces, de esos viajes, perdón, con los enlaces que te estoy dejando, además de que te la vas a pasar increíble, pues a mí me vas a seguir ayudando muchísimo para seguir recorriendo y enseñándote muchos lugares de mi México mágico. Bueno, pues vamos a seguir recorriendo el Museo de Bomberos de la Ciudad de México. Mira, realmente te quiero decir que este tipo de sillones, por ejemplo, que todavía estaban en algunas de las estaciones, porque pues evidentemente como parte del, entre comillas, prestaciones, pues era que tenían precisamente lo que eran los comedores y de pronto pues echarse también aquí un corte de cabello. Y mira, aquí tenemos incluso una fotografía de peluquería, porque te decía, había algunos bomberos pues que desde luego tienen la comisión de cocinar, pero también había bomberos que estaban comisionados precisamente a la parte de echarle una peluqueada a sus compañeros. Te quiero mostrar algo que es bien interesante y que seguramente te va a llamar mucho la atención como a mí, pero antes quiero platicarte la historia de dónde estamos parados, la historia un poquito de este edificio de la estación de bomberos de Tacubaya. No me lo vas a creer, pero este en realidad fue un sitio religioso. El inmueble data del siglo XVI y originalmente fue una visita franciscana, pero en 1556 fue ocupada por la Orden de los Dominicos, quienes fundaron el Convento de la Purificación de María. La estación de bomberos de Tacubaya se fundó en 1935 y el edificio es considerado un monumento histórico por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Aún se conservan los arcos del portal de peregrinos y en la parte superior un marco de cantera que ha tenido intervenciones cuando menos una vez por siglo desde su construcción. Y mira, ya que ando por aquí te comparto que el cuerpo de bomberos fue creado hace 169 años. Y fíjate, lo que te quería comentar es que este trampolín fue utilizado durante la filmación de la película El Bombero Atómico, protagonizada por el gran mimo de México, Mario Moreno Cantinflas. Desde luego, pues evidentemente se utilizaba y bueno, era algo que sí se usaba por parte del cuerpo de bomberos, pero pues se le prestó así como que tantito, don Cantinflas, le prestamos tantito esto para que haga su película, y miren, todavía se conserva, todavía está aquí, y tú puedes así como que acercarte y tocarlo y decir, híjole, esto fue parte de una de las películas más icónicas del cine nacional. Todas estas fotografías son súper padrísimas, distintos escenarios que podemos ver, distintas cosas que podemos sentir, que podemos percibir. Mira, todas estas fotos tan antiguas, por ejemplo esta que fue tomada en 1920, y ahí vemos pues a los bomberos también acompañados por algún grupo de chiquitos que seguramente pues, imagínate pensar si alguno de estos niños, gracias a este tipo de eventos, pues alguno de ellos años después y a la postre se haya convertido en algún bombero. Oye, pues realmente me encantó el Museo de los Bomberos de la Ciudad de México. Es de esos museos donde no vienes a ver solamente objetos, vienes a ver algo bien real, algo que se percibe, se siente, se palpa, y pensar que todos estos vehículos, que todos los objetos que vimos por allá adentro estuvieron y fueron parte de esos desastres, de esas tragedias, pero que en medio de esas tragedias siempre se levantaron estos valientes seres humanos. Y ya sé, soy muy reiterativo, he sido muy reiterativo en este video y no me importa, lo voy a seguir haciendo porque se lo merecen, a todos esos verdaderos superhéroes que no visten una capa, visten un uniforme, que no se ponen un antifaz, que se ponen un casco y que de verdad te salvan la vida. O tú qué piensas, ya sabes, como siempre te digo, todo eso compártelo y déjalo aquí abajo en la caja de comentarios. Me encanta leerte en esta permanente comunicación circular que ofrecen hoy día estas bellísimas plataformas digitales. Visitar este museo además es completamente gratis, únicamente te van a pedir a la entrada que hagas un registro ahí con tu nombre, la fecha, la hora y vámonos, te van a dar un recorrido
te van a dar una explicación bien bonita. El horario pues es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, como muchos museos de la Ciudad de México, tampoco abre los lunes, así es que es de martes a domingo. Si tú vives en la Ciudad de México, ¿qué esperas para visitarlo? Si vas a visitar próximamente la Ciudad de México, pues te digo lo mismo, por aquí te estoy compartiendo la dirección, ya sabes los horarios, precio, pues no hay porque es absolutamente gratis. Y si no vives en la Ciudad de México, no la piensas visitar, espero que te haya gustado este recorrido tanto como me gustó a mí, que te hayas emocionado tanto como me emocioné yo. Híjole, uno de los museos de verdad imperdibles en la Ciudad de México, como hay otro. Mira, ¿tienes idea a qué olía Cleopatra? ¿Cuál era el perfume de Cleopatra? ¿No tienes idea? Bueno, mira, te estoy compartiendo un video por este lado donde te digo y te platico todos esos datos para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas descubriendo muchas cosas de este Mi México Mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres, muchísimas gracias y hasta la próxima.